Hay un momento en la vida de toda mujer en el que todo lo construido comienza a desmoronarse. Los cimientos que antes parecían sólidos se agrietan sin previo aviso. Y de pronto, el mundo que conocías se convierte en silencio. Un silencio tan profundo, tan incómodo, que resuena en cada parte de ti como un eco de preguntas sin respuesta. No se trata de castigo, ni de destino. Es la prueba final del universo, una evaluación silenciosa que llega cuando ya no tienes a quien demostrarle nada, salvo a ti misma. En ese instante, lo externo deja de responderte. Las señales desaparecen, las oportunidades se detienen, las puertas permanecen cerradas, y hasta las oraciones más sinceras parecen perderse en un vacío que no responde. Y entonces surge la pregunta que todas enfrentamos en algún punto. ¿Qué queda de ti cuando el mundo deja de aplaudirte? ¿Quién eres cuando ya no hay testigos? No es el universo quien te ha abandonado. Es la vida, colocándote frente al espejo más crudo de todos. El silencio. Ese vacío no está ahí para castigarte, sino para examinar si puedes sostenerte sin los andamios del reconocimiento, la validación o la compañía. Si puedes permanecer en pie cuando las certezas desaparecen, porque lo que está en juego no es tu éxito, tu pareja o tu estabilidad. Lo que está en juego es tu identidad esencial. El universo no quiere saber si crees en la esperanza cuando las cosas van bien. Quiere saber si puedes mantenerte fiel a tu centro cuando todo parece colapsar. Esa es la verdadera medida del crecimiento interior. Y ese es el tipo de fe que no se enseña con libros, sino con pérdidas. Cuando la validación externa desaparece, cuando nadie parece entenderte, cuando hasta tus lágrimas se secan, el universo observa, no para juzgarte, sino para comprobar si ya encontraste dentro de ti una fuerza que no dependa de nada ni de nadie. Una fuerza que no se apague cuando el entorno no la alimenta. Y aquí, muchas mujeres se rompen. No porque carezcan de fortaleza, sino porque confundieron la ausencia de señales con el abandono. Pero el universo no se comunica con palabras, se comunica con pausas, y cuando todo se detiene, es porque está esperando que escuches lo que siempre has evitado oír. El silencio es el espacio donde se revela quién eres sin los roles que te sostienen, sin el título, sin el vínculo, sin la aprobación. Y eso duele, porque la mente se aferra a todo lo que conoce, las rutinas, los afectos, las certezas. Pero el alma tiene otros planes. El alma no busca estabilidad, busca evolución, y la evolución, inevitablemente, exige desintegrar lo que ya no es real. Carl Jung llamó a este proceso la noche oscura del alma, un descenso psicológico donde lo viejo muere antes de que lo nuevo nazca. Es el terreno de la confusión, de la duda y de la aparente soledad, pero también es el lugar donde se define tu verdadera madurez emocional, donde descubres si tu paz depende del control o de la rendición. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando la desesperación te empuja a exigir respuestas, ahí se manifiesta la parte más profunda de la prueba. ¿Puedes sostener la incertidumbre sin rendirte? ¿Puedes convivir con el no saber sin llenarlo de miedo? El universo no te pide que seas perfecta, te pide que seas consciente, que observes lo que sientes sin anestesia, que te permitas sentir la pérdida, la frustración, la impotencia, sin huir. Porque solo cuando miras de frente la oscuridad, puedes distinguir la luz que nace dentro de ti. Y es ahí, en ese vacío aparente, donde empieza el renacimiento. Pero antes de llegar ahí, tienes que soportar la etapa más difícil, la desaparición del tiempo. Nada llega cuando debería. Las cosas se estancan, los planes se desarman, y comienzas a creer que estás haciendo algo mal. Pero no estás fallando, estás siendo observada. El universo no tiene prisa. Quita tus relojes internos porque quiere liberarte del control. Porque mientras sigas midiendo tu valor en función de resultados, seguirás prisionera del miedo. Y el miedo es el lenguaje del ego, no del alma. Esta es la fase en la que muchas mujeres se enfrentan a sí mismas sin armadura. Es el punto donde descubres si lo que buscas es verdad o una excusa para no estar sola. Si lo que deseas nace de una necesidad o de un llamado interno. Y ese discernimiento, aunque duela, es el inicio del poder real.
No hay pruebas más duras que aquellas que te obligan a confiar sin evidencia. Pero tampoco hay crecimiento más genuino que el que se construye en medio del vacío. Porque cuando el mundo deja de responderte, el único camino posible es hacia adentro. Y en ese viaje hacia tu interior, descubrirás que lo que llamabas oscuridad era simplemente el espacio donde tu nueva versión estaba germinando. Hay una etapa en el proceso donde la mente se vuelve tu mayor enemiga. Empieza a cuestionarlo todo: tus decisiones, tus relaciones, tus logros, incluso tu propósito. Nada parece tener sentido, y cada intento por volver a sentirte como antes termina en frustración. Esa sensación de estar perdida no es debilidad. Es el síntoma exacto de que estás dejando de ser la mujer que solías ser. La psicología lo explica como un colapso del ego. El ego es esa estructura mental que construiste para sobrevivir. Te ayudó a adaptarte, a encajar, a complacer, a ser la buena, la fuerte, la que puede con todo. Pero llega un punto en el que esa identidad deja de servirte. Ya no encaja con lo que realmente eres. Y entonces el universo la desarma. No para destruirte, sino para liberarte. Jung lo llamó la individuación, el proceso mediante el cual dejas de ser una copia de lo que los demás esperan y comienzas a convertirte en tu propio centro de gravedad. Pero ese proceso no es romántico, es crudo, duele, porque implica mirar de frente todo lo que fingiste no ver: tus miedos, tus carencias, tus dependencias emocionales, tus autoengaños. Cuando la máscara se cae, lo primero que aparece es el vacío, ese espacio donde ya no sabes quién eres, pero tampoco puedes volver a lo anterior. Estás entre dos mundos, el viejo que muere y el nuevo que aún no nace, y en medio solo hay silencio. Un silencio que se siente eterno, pero que en realidad es el útero psicológico donde comienza a gestarse tu autenticidad. La mente teme ese silencio porque no puede controlarlo. Necesita respuestas, necesita acción, necesita etiquetas. Pero el alma no se alimenta de respuestas. El alma se alimenta de presencia. Y esa presencia solo se logra cuando dejas de correr de ti misma. Durante este periodo, muchas mujeres intentan arreglarse. Buscan nuevas metas, nuevas distracciones, nuevas personas. Pero ninguna de esas soluciones externas resuelve el conflicto interno. Porque lo que se está muriendo no es tu vida, es tu vieja versión. Esa que creía que debía ser útil para merecer amor. Esa que confundía aprobación con aceptación. Esa que pensaba que el valor se ganaba con esfuerzo, sacrificio o perfección. El colapso del ego llega cuando la mente ya no puede sostener la mentira de que todo está bien. Cuando tu cuerpo empieza a hablar a través del cansancio, la ansiedad o la tristeza profunda. Cuando te das cuenta de que has vivido demasiado tiempo sosteniendo personajes que te desconectan de tu esencia. Y ahí, justo ahí, comienza la purificación. El sufrimiento psicológico no es más que la resistencia del ego a su propia muerte. Y mientras más te aferres a lo que eras, más dolor sentirás. Porque lo que el universo intenta enseñarte no es cómo volver a la normalidad, sino cómo trascenderla. Tu antigua identidad fue necesaria, sí, te protegió, te dio estructura, pero ahora es una prisión. El ego se siente amenazado cuando el alma despierta, porque sabe que en el momento en que recuerdes quién eres realmente, su control termina. Y ese es el momento en que muchas mujeres sienten que se están rompiendo. Pero en realidad, no te estás rompiendo, te estás abriendo, estás permitiendo que la verdad entre. Desde la psicología profunda, Jung lo describía como la confrontación con la sombra. Tu sombra no es solo lo oscuro o lo reprimido, también son tus dones ocultos, tu poder negado, tu brillo contenido, todo eso que enterraste por miedo a no ser aceptada. Y ahora, la vida te los está devolviendo, uno por uno, para que los integres. Esta es la etapa donde comienzas a darte cuenta de que no puedes sanar sin responsabilizarte de tu historia. Ya no puedes culpar al pasado, ni esperar a que alguien venga a salvarte. Porque la verdadera sanación no consiste en borrar lo vivido, sino en redefinir lo que significa. Y eso solo puedes hacerlo tú. Cada pérdida, cada fracaso, cada ruptura ha sido una cita con la verdad. Una invitación del universo para mostrarte lo que no querías ver.
que tu fuerza no depende de mantenerlo todo bajo control, depende de permitir que la vida te transforme sin destruirte. En este punto, el ego intentará negociar. Te dirá que estás retrocediendo, que ya habías superado esto, que no deberías sentir tanto, pero no le creas. No estás retrocediendo, estás bajando al nivel donde realmente ocurre el cambio, porque la evolución no es una línea ascendente, es una espiral, y cada vez que regresas a una herida vieja, no estás repitiendo el pasado, estás penetrando una capa más profunda de ti misma. El universo no busca castigarte, busca hacerte consciente, y la consciencia no llega por acumulación de información, sino por colisión emocional. Ese choque entre lo que creías y lo que realmente es. Solo cuando la mentira se fractura, la verdad puede entrar. Esta es la segunda fase de la prueba final, la desintegración del yo falso. La fase donde lo que no eres comienza a morir para que lo que sí eres pueda nacer. Pero el nacimiento duele, y duele porque implica soltar la ilusión de control, dejar que la vida te moldee sin resistirte, permitir que el dolor limpie lo que el miedo había contaminado. Y aunque en este punto parezca que no hay salida, hay una promesa silenciosa detrás del caos. Ninguna oscuridad es permanente, ninguna transformación es en vano. El colapso que hoy te asusta es el portal hacia tu libertad. Hay un punto en este proceso donde el sufrimiento ya no proviene del pasado, sino de la impaciencia por el futuro. Quieres respuestas, quieres señales, quieres saber si todo este dolor tiene sentido, si la espera terminará, si la vida volverá a moverse. Pero el universo, una vez más, guarda silencio. Y no porque no te escuche, sino porque quiere enseñarte la diferencia entre desear y depender. Desde la psicología profunda, se entiende que la ansiedad nace cuando el deseo se contamina con desesperación. Desear es natural, es impulso vital, pero desesperar es perder el equilibrio interior y delegar tu poder. Es creer que tu bienestar depende de que algo o alguien cambie afuera. Y mientras tu mente espera ese cambio externo, tu alma observa en silencio, sabiendo que el verdadero cambio siempre ocurre adentro. Carl Jung hablaba de la tensión de los opuestos. Decía que el alma madura no elimina el conflicto, sino que aprende a sostenerlo. Sostener el deseo sin obsesión, sostener la fe sin ingenuidad, sostener la espera sin rendirse. Eso es equilibrio psicológico. Eso es evolución emocional. El universo no te pide que renuncies a lo que anhelas. Te pide que aprendas a sostener el deseo sin volverte esclava de él. Porque cuando el deseo se convierte en necesidad, deja de ser una fuerza creadora y se transforma en una fuente de sufrimiento. Y ahí, el ego se infiltra de nuevo. Empieza a decirte que si no ocurre ya, no ocurrirá nunca. Que estás fallando, que no eres suficiente, que el universo te ha olvidado. Pero el ego no entiende de tiempos divinos, solo entiende de urgencias. Por eso, en esta fase, el aprendizaje central es la rendición consciente. Y rendirse no es renunciar, no es resignarte. Rendirse, en términos psicológicos, es liberar el control sin perder la dirección. Es decir, deseo esto profundamente, pero confío en que llegará cuando esté lista para sostenerlo. Esa es la madurez que la vida quiere ver en ti. La capacidad de querer sin suplicar, de esperar sin exigir, de moverte sin obsesión. La mente teme esa quietud porque la confunde con pasividad. Pero la quietud consciente no es inacción. Es el punto exacto donde el impulso interior y la confianza se equilibran. Donde ya no fuerzas las cosas, pero tampoco te estancas. Simplemente fluyes, como el río que avanza sin empujar la corriente. El deseo sano es una brújula, no una cadena. Es lo que te inspira, no lo que te consume. Y el universo lo sabe. No puede entregarte algo si aún lo deseas desde el miedo, porque lo perderías al instante. Por eso espera a que tu deseo madure, a que se vuelva limpio, estable, no condicionado, a que puedas sostenerlo con paz, no con ansiedad. En la práctica emocional, esto significa dejar de preguntar ¿cuándo? Y comenzar a preguntarte ¿desde dónde deseo? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? ¿Desde el vacío o desde el propósito? Cuando deseas desde la herida, atraes más herida. Cuando deseas desde la confianza, atraes sincronía. Por eso, el universo no responde a tus palabras,
sino a tu vibración emocional, a la coherencia entre lo que dices y lo que sientes. Rendirse es aprender a decir: ya no necesito que las cosas sean como las imaginé. Confío en que lo que llegue será incluso mejor, porque vendrá cuando esté alineada con mi crecimiento. Esa frase, aunque parezca simple, es un acto psicológico de poder, porque rompe con el patrón de control, con la adicción al resultado, con la ilusión de que tu valor depende del éxito externo. La mayoría de las mujeres que llegan a este punto sienten una mezcla de calma y tristeza. Calma porque finalmente dejan de luchar. Tristeza porque descubren que la lucha era lo que las hacía sentirse vivas. Pero esa tristeza no es vacío, es el duelo del ego, la muerte del personaje que creía que debía ganarse el derecho a ser amada o recompensada. Lo que nace después de esa muerte es autenticidad, y la autenticidad no tiene prisa, solo tiene dirección. Desde la terapia existencial, podríamos decir que la fe no es creer ciegamente, sino mantener el sentido aun cuando no hay evidencias. Es una forma de resiliencia cognitiva, la capacidad de sostener una interpretación constructiva del presente, incluso cuando el entorno no ofrece confirmación. Y eso, psicológicamente, es poder, porque significa que tu mente ha dejado de buscar validación externa y ha aprendido a autorregularse emocionalmente. La paradoja es que, en el momento en que dejas de necesitar, todo comienza a fluir. No porque el universo te recompense, sino porque dejas de bloquear el flujo con tu ansiedad. Dejas de emitir la frecuencia del miedo. Y la vida, que siempre responde a la vibración emocional, comienza a abrir los caminos que antes parecían cerrados. El deseo maduro no dice: quiero que esto ocurra para sentirme bien. Dice: ya me siento completa, y desde esta plenitud elijo atraer lo que me expanda. Esa es la alquimia emocional. Convertir la dependencia en elección, la carencia en propósito, la espera en madurez. Y cuando llegas a ese punto, la prueba final comienza a transformarse. Ya no es castigo, es entrenamiento. Ya no es vacío, es preparación. El universo no te está negando nada. Te está afinando, moldeando, fortaleciendo, para que cuando lo que deseas llegue, puedas sostenerlo sin perderte. Porque el propósito de la prueba nunca fue castigarte. Fue convertirte en la mujer capaz de sostener su propia plenitud. Llega un momento en el proceso donde el dolor deja de ser caos y se convierte en claridad. No porque la vida haya mejorado, sino porque tú cambiaste la forma de mirarla. Después de la tormenta, no eres la misma mujer que empezó la prueba. Tu mirada se vuelve más sobria, más profunda, más real. Empiezas a entender que no se trataba de perder, sino de ver. Ver lo que antes negabas, lo que escondías, lo que fingías no necesitar. Cuando el ego se disuelve, emerge algo más honesto, el yo auténtico. Ese que no busca impresionar, ni complacer, ni ser la versión idealizada que el mundo espera. El yo auténtico no teme mostrarse incompleto, porque entiende que la perfección es una forma de prisión. Y cuando logras reconciliarte con tus imperfecciones, la sombra deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Carl Jung lo explicó con precisión. No se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En otras palabras, no sanas negando tus heridas. Sanas cuando las miras sin miedo, cuando reconoces tu envidia, tu orgullo, tu necesidad de control, tu miedo a no ser suficiente. Porque lo que aceptas se transforma. Lo que niegas te controla. La sombra no es maldad. Es simplemente todo aquello que reprimiste para ser aceptada. La niña que no podía enojarse porque debía ser dulce. La mujer que no podía llorar porque debía ser fuerte. La profesional que no podía fallar porque debía demostrar que podía con todo. Pero cada una de esas máscaras exigió que traicionaras una parte de ti. Y llega un punto en el que el alma no tolera más esa desconexión. Cuando aceptas tu sombra, descubres que la rabia puede convertirse en coraje, que la tristeza puede transformarse en empatía, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de poder auténtico. Porque poder no es dominar. Poder es estar en paz contigo misma sin importar quién se quede o quién se vaya. Es saber que puedes perderlo todo sin perderte a ti. En terapia, este punto se llama integración, el momento en el que los opuestos internos, la luz y la sombra,
La fuerza y la fragilidad, el deseo y la aceptación, dejan de pelear y empiezan a coexistir. No buscas eliminar tus contradicciones, sino entenderlas, porque lo que eres no necesita perfección, necesita totalidad. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando aceptas tus partes más oscuras, dejas de proyectarlas en los demás, dejas de culpar, de exigir, de repetir patrones. Ya no ves enemigos afuera, porque entiendes que todo conflicto externo refleja un conflicto interno. Entonces la energía que antes desperdiciabas en resistir se convierte en poder creativo. Ya no reaccionas, eliges, ya no te defiendes, comprendes. Este es el verdadero renacimiento, volver a ti sin la necesidad de esconderte. Ya no buscas ser entendida por todos, porque entiendes que no todos tienen la capacidad de verte desde el nivel en el que ahora existes. Y eso también duele, porque muchas relaciones no sobreviven a tu evolución. Algunas personas estaban destinadas a acompañar a tu versión anterior, no a la que eres ahora. Pero lo que se pierde en vínculos, se gana en libertad. En este punto, muchas mujeres sienten una calma extraña. Ya no tienen la urgencia de correr hacia algo, ni el impulso de huir de lo que duele. Empiezan a habitar su propio cuerpo con una presencia distinta. Una paz que no depende del silencio del universo, sino de su propia madurez emocional. Y esa es la señal de que la transformación está consolidándose. Porque el universo nunca buscó destruirte, buscó alinearte. No quería verte perfecta, quería verte real. Quería que aprendieras a distinguir entre la voz del miedo y la voz de tu verdad. Que dejaras de buscar aprobación en el ruido exterior y comenzaras a escuchar tu propio criterio interno. El autoconocimiento no te vuelve invulnerable, pero sí te vuelve sólida. Ya no eres una hoja que se mueve con cada viento emocional. Eres raíz, y la raíz no necesita que la vean para saber que sostiene todo el árbol. Integrar tu sombra es aceptar que dentro de ti viven todas las versiones de mujer que has sido. La niña herida, la adulta cansada, la que se rindió, la que luchó, la que amó demasiado, la que no se sintió suficiente. Todas ellas coexistiendo, no como enemigos, sino como capas de una misma historia. Una historia que ya no te define, pero que te pertenece. Porque no puedes sanar lo que niegas, ni avanzar si sigues culpando a la versión anterior de ti por no saber lo que ahora sabes. Cuando alcanzas ese nivel de comprensión, algo profundo cambia. Dejas de exigir al universo y comienzas a colaborar con él. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué está intentando enseñarme? Y en esa pregunta hay sabiduría, porque reconoces que cada experiencia fue diseñada para fortalecer tu conciencia, no para quebrarla. El renacimiento no es un evento milagroso, es una consecuencia psicológica de haber sostenido la oscuridad sin huir, de haber aceptado tus límites sin perder la esperanza, de haber transformado el dolor en propósito. Ahora ya no reaccionas ante la vida, respondes, y esa diferencia lo cambia todo. Reaccionar es miedo, responder es conciencia, y una mujer consciente ya no necesita controlar, porque su poder radica en su presencia. Hay un instante, casi imperceptible, en que el caos se disuelve. No hay anuncios, ni señales celestiales, ni respuestas espectaculares. Simplemente un día despiertas y ya no sientes la misma urgencia. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas que lo esté. Has dejado de buscar alivio fuera, porque entendiste que el silencio del universo no era ausencia, sino acompañamiento en otro idioma. La prueba no terminó cuando cambió tu entorno, terminó cuando cambió tu percepción. El universo no te estaba castigando, te estaba entrenando para vivir desde un lugar más alto de consciencia, porque una mente dependiente no puede sostener plenitud, se derrumba ante cualquier pérdida. Pero una mente consciente, una mujer que ha pasado por el fuego de su propio vacío, se convierte en algo inquebrantable, una presencia sólida, lúcida y libre. Lo que antes llamabas castigo era, en realidad, refinamiento. El universo no te quitó nada, te vació de lo que no era tuyo, te despojó de lo falso, de lo superficial, de los apegos disfrazados de amor, de las metas que respondían más a la herida que al propósito. Y cuando todo eso se fue, quedó un espacio inmenso, un espacio que por fin podía llenarse de verdad. El verdadero renacimiento no llega con euforia, sino con silencio,
con esa paz que no depende de nada externo, con la serenidad que nace cuando entiendes que no tienes que demostrar nada más. Has pasado por la oscuridad y sigues aquí. Eso ya es victoria. La psicología transpersonal lo describe como la expansión del yo consciente. Ya no te defines solo por tus roles ni por tus heridas. Ahora puedes observar tus pensamientos sin creerlos, sentir tus emociones sin ser devorada por ellas, mirar tu historia sin avergonzarte. Y esa distancia interior es libertad, porque el sufrimiento no desaparece del todo, pero ya no te gobierna. Aprendes a observarlo como parte del movimiento natural de la vida. Entiendes que la estabilidad no es ausencia de dolor, sino capacidad para sostenerlo sin romperte. Cuando alcanzas ese punto, ya no te obsesionas con señales del universo. No las necesitas, porque te convertiste en una. Tu calma es una señal. Tu claridad es una respuesta. Tu estabilidad emocional es la confirmación de que ya pasaste la prueba. Y no porque todo sea perfecto, sino porque ya no te fragmentas ante lo imperfecto. Jung decía que quien ha atravesado la oscuridad y la ha integrado, deja de temerle a la vida. Y eso es lo que ahora eres, una mujer que ha aprendido a mirar de frente la incertidumbre, sin perder su centro. Una mujer que ya no pide garantías, porque sabe que su seguridad no depende de lo externo. Esa es la madurez espiritual de la mente consciente. No la fe ciega, sino la fe lúcida, esa que se construye con evidencia interna. La evidencia de haberte sostenido cuando nadie más pudo hacerlo. Tu identidad ya no se define por lo que logras, sino por lo que comprendes. Y comprendes que cada pérdida fue una invitación al despertar. Cada retraso, una pausa necesaria para alinearte. Cada vacío, un terreno fértil donde germinó la versión más fuerte y auténtica de ti. El universo nunca te negó nada. Simplemente te enseñó a pedir desde el alma y no desde la herida. Ahora entiendes que la oscuridad no fue un túnel, fue un útero, un espacio de gestación, un periodo de disolución necesario para que nacieras de nuevo, no como la mujer que fingía tener control, sino como la mujer que ya no lo necesita. Porque la fe no consiste en creer que todo saldrá bien, consiste en saber que, pase lo que pase, tú saldrás bien. Y esa certeza no viene del pensamiento positivo, sino del autoconocimiento profundo, de haber caminado descalza sobre tus propias ruinas y haber descubierto que el dolor no te destruye, te revela. Cuando comprendes esto, algo cambia en tu energía. Dejas de correr detrás de lo que deseas, dejas de exigir respuestas, te vuelves magnética, porque ya no vibras desde la falta, sino desde la completitud. Y lo que vibra en completitud no necesita perseguir, atrae. Esa es la paradoja final de la prueba. Cuando dejas de buscar el resultado te encuentra. Cuando dejas de rogar amor, el amor llega. Cuando dejas de temer al silencio, el universo te habla. Ya no tienes que demostrar tu valor, no tienes que mendigar atención, no tienes que probar que eres suficiente, porque lo eres, siempre lo fuiste. Solo necesitabas un proceso lo bastante profundo para recordarlo. Y esa es la verdadera liberación. Dejar de pedir permiso para existir, caminar ligera, habitarte con dignidad, amarte sin condiciones, ser tu propio hogar. Ahora entiendes por qué la oscuridad era necesaria, porque solo quien ha atravesado su propio vacío sabe lo que significa llenarse de luz sin perder la humildad. Y esa luz, la que ahora nace en ti, no brilla para impresionar, brilla para guiar, brilla silenciosa, constante, real, y no necesita aplausos, porque su propósito no es ser vista, sino iluminar el camino de otras mujeres que aún están en la oscuridad. Ese es el legado de quien ha pasado la prueba final del universo, convertirse en una presencia que sana solo por existir, una mujer que no habla de fe, sino que la encarna, que no busca ser comprendida, sino que se comprende a sí misma, y en esa comprensión, finalmente, descansa.